que eres súper listísima. Listo. Entonces, en el texto anterior que leímos la semana pasada, cuando Jesús estaba terminando de enseñar, dice en Mateo 4, versículo 25, que le siguió mucha gente desde Galilea, desde Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. En respuesta a esto, dice que Jesús subió al monte. Entonces, ahí ya sigue la continuación donde nos dice que cuando él vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles. Pero aquí no solamente está hablando de los discípulos, los 12 discípulos que él escogió, sino que está hablando también de toda la cantidad de gente que nos dice en la lectura anterior que se estuvo viniendo. O sea, eso era un pueblo entero en multitud que estaba con ganas de escuchar la palabra de Dios, ¿ya? Y nos dice que, y tomando en la palabra comenzó a enseñarles y se sentó, dice. Sus discípulos se le acercaron y tomando en la palabra comenzó a enseñarles. En ese tiempo era común, era una postura normal que las personas, que los maestros se sentaran mientras estaban dando sus enseñanzas. Entonces siempre el maestro se sentaba y las personas escuchaban de pie. Esa era la costumbre, ¿ya? En cambio, hoy en día es diferente. Vemos que está en la iglesia, el pastor está de pie predicando y nosotros estamos sentados. Pero en ese tiempo no. Por eso dice, y sentándose. Esta era la postura común para enseñar en ese tiempo, en esa cultura. Lo podemos ver en Lucas 4:20. No sé si alguien quiere leer Lucas 4:20. Voy a tratar la próxima reunión de sacarles los versículos para que los puedan leer directo desde la pantalla y ahorremos tiempo. Lucas 4:20, ¿alguien quiere leerlo? Amén. Amén. La palabra de Dios dice Lucas 4, versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén. Amén. Entonces ahí podemos ver que se sentó. También vemos en Mateo 13, versículo 2. Mateo 13, versículo 2. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Amén, mi preciosa. Y se le juntó mucha gente y entrando en el arca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Amén. Entonces ahí vemos una vez más que ellos tienen como costumbre en esos tiempos de que se sentaban a evangelizar. Mateo 23, versículo 2. ¿Alguien lo quiere leer? Mateo 23, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Amén. Ya, que estos también eran las personas encargadas de predicar sobre la ley de Moisés, ¿ya? Entonces, acá vemos que ya llega Jesús, ya no está predicando los profetas, ya no están predicando los escribas, los fariseos, los profetas, Jeremías, Isaías, sino que ahorita era el mismo Señor Jesucristo el que estaba predicando el mensaje. Entonces, por eso había tanta gente detrás de Jesucristo en ese momento. Y dice que Jesús comienza a enseñar, ¿ya? Y nos dice en el versículo, ya, y tomando él la palabra comenzó a enseñarles, ¿ya? Esto significa que Jesús, como vemos que había mucha gente, Jesús estaba hablando con voz de mando, hablando con su boca, gritando prácticamente, porque en esos tiempos no se usaba micrófono. Le pido el favor a las personitas que me silencien micrófonos, que es que no puedo, mi computadora no me deja silenciar. Entonces vemos que había multitud de gente y él se tuvo que subir a una montaña y desde ahí él les predicaba, pero podemos entender que como no había micrófonos, él estaba usando una voz fuerte y para poder enseñar y con autoridad, ¿ya? Entonces les enseñaba diciendo lo que ellos escucharon por mucho tiempo
había sido reconocido como la suma de la enseñanza ética de Jesús, ¿ya? Pero ahorita lo que él nos enseña en el Sermón del Monte es la identidad que nosotros debemos tener como hijos de Dios. En las bienaventuranzas, él nos quiere enseñar a los que llegamos a los pies de Cristo cómo debemos ser nosotros, ¿ya? Entonces nos dice que la primera palabra que él dice, dichosos los pobres en el espíritu, ¿ya? A ver, denme un segundito. Bienaventurados, unas palabras dicen bienaventurados, otras traducciones de la Biblia nos dice dichosos, otro nos dice bendecidos. Y realmente la palabra dichoso significa bendecidos, ¿ya? Bienaventurados, bendecidos, dichosos, bendecidos. Entonces, él dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿ya? Bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿ya? Entonces dice que Jesús nos prometió bendición a los discípulos, prometiendo que los pobres en espíritu son bienaventurados, pero esto no está queriendo hablarnos de una pobreza de pobreza, que no tenemos donde vivir, que no hay que comer, no, esa no es la pobreza de la que el Señor está hablando en ese momento, Él está hablando de los pobres en el espíritu. Dice que la idea detrás de la antigua palabra griega para bienaventurado significa feliz, dichosos, ya, bendecidos, pero en el sentido más verdadero y piadoso de la palabra, no en nuestro sentido moderno, simplemente es estar cómodos, no es estar feliz de que estoy feliz momentáneamente por algo bonito que me pasó, no es esa felicidad de la que él nos está hablando. En Mateo 25:34, ¿alguien lo quiere leer lo que nos dice Mateo 25:34? Mateo 25:34. Amén. Amén. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Amén. Entonces acá vemos que él dice, venid benditos. En ese tiempo él va a juzgar a los bienaventurados, a los bendecidos, a los dichosos, ¿ya? Y también va a juzgar a los que son condenados. Y él nos está explicando y nos va a explicar a través de estas bienaventuranzas muy bien cómo debemos ser nosotros para poder las bienaventuranzas no es que ponga en punto tu salvación, pero sí es una guía para llevarnos a ser como el carácter de Cristo. Nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo porque recuerden que la palabra de Dios dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Cristo. Y yo les he dicho que la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos identificarnos como hijos de Dios. Y al identificarnos, Jesús, a través de las bienaventuranzas, nos está enseñando cuál es esa identidad que nosotros debemos tener como hijos de Dios, ¿ya? Y podemos decir que nadie fue más bienaventurado que Jesús porque Él sabe lo que puede pasar en una vida bendecida, ¿ya? También estudiando esto, decía que la última palabra del Antiguo Testamento, que eso es lo que yo les dije anoche, yo les dije esta mañana que anoche estaba estudiando la Biblia porque me fui a estudiar la última palabra del Antiguo Testamento que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero la última palabra con la que termina el Antiguo Testamento es maldición, que es Malaquías 4, versículos 5, creo que es maldición. Malaquías 4, la última palabra del Antiguo Testamento termina con maldición. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo empieza predicando sobre la bendición, las bienaventuranzas. Bendito es, bienaventurado es, feliz es, ¿ya? Entonces me gustó muchísimo lo que decía Malaquías capítulo 4, me gustó bastante porque habla de la segunda venida de Cristo y ahí me puse a investigar
y descubrí cosas muy bonitas, de verdad, muy lindas que si alcanzamos se las voy a enseñar. Entonces nos dice, Jesús empieza hablándonos de la bendición. Él quiere que nosotros vivamos esa bendición en este tiempo presente, en el ahorita, porque Él está hablando en el tiempo presente. Bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu, o bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos, porque el reino de los cielos les pertenece. Porque de ellos es el reino de los cielos, dice la otra versión. Entonces aquí nos está hablando de tiempo presente, lo que Jesús quiere que nosotros hagamos ahorita en el tiempo presente. No en ningún momento nos está diciendo ustedes serán bienaventurados, sino que nos está diciendo son bienaventurados. Bienaventurados son los pobres en espíritu. Entonces, esta confesión de ser pobres en espíritu no es una persona pobre. Esta es una persona que reconoce que tiene pobreza espiritual, que reconoce que necesita de Dios en su vida. Eso es una persona pobre en espíritu, que reconoce que apartados de Cristo su vida carece de sentido. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una confesión de ese acto pecaminoso que nosotros llegamos a tener cuando nos acercamos a Jesucristo. Reconozco que soy pecadora, reconozco que le fallé, ¿ya? Reconozco que lo necesito para poder cambiar en estas áreas de mi vida, porque muchas veces lo intenté y no lo logré. Reconozco que apartada de Él no soy nada. Entonces, esa es la pobreza de espíritu de la cual el Señor nos está hablando en ese momento. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu reconocen que no están bien en bienes espirituales, que no estamos bien espiritualmente. Saben que espiritualmente estamos en bancarrota. Esa es una persona pobre en el espíritu, ¿ya? En el diccionario griego antiguo, esta palabra tenía para los trabajadores pobres y otra para los verdaderamente pobres. Jesús usó la palabra para los verdaderamente pobres aquí. Esto indica que debemos mendigar por lo que sea a quien tenga. Ya en ese momento nosotros venimos y le clamamos, le decimos al Señor, llénanos de tu espíritu porque te necesitamos, porque reconocemos que hemos estado perdidos todo este tiempo. ¿Ya? Esta es la primera bienaventuranza donde todos nosotros empezamos con Dios. Si caemos en cuenta, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, todos llegamos diciendo, te necesito, me siento vacía, me siento sola, no soy nada, me siento sin valor, te necesito. Entonces, esa es la primera bienaventuranza donde nosotros empezamos una relación con nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Luego nos dice que porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que somos pobres en espíritu, tan pobres que tenemos que mendigar, somos recompensados. Y somos recompensados, ¿por qué? Porque recibimos el reino de los cielos. Porque la pobreza del espíritu es un prerequisito absoluto para recibir el reino de los cielos. Hay personas que tienen un ego muy alto y que dicen, yo no necesito de Dios. Todo lo tengo, nada me falta. Yo solo tengo lo que tengo gracias a mi trabajo, gracias a mi inteligencia, a la sabiduría, a los años que le he dedicado a estudiar, a emprender. Estas personas no tienen pobreza espiritual. Estas personas muy difícilmente tienen el reino de los cielos ganado, ya muy difícilmente. ¿Ya? Mientras alberguemos ilusiones de nuestros propios recursos espirituales, nunca recibiremos de Dios lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Porque si pensamos que todo lo podemos sin Dios, hay gente que se cree que es su propio Dios. Porque esto lo entienden las mujeres con las que estamos trabajando el taller de mentiras que las mujeres creen. Desde el principio, la serpiente quiso engañar a la mujer haciéndole creer que ese fruto que Dios le prohibió comer era tan bueno,
tan agradable que si lo comía iba a ser como Dios. Y hoy en día se escucha mucha gente que dice, yo soy mi propio Dios. Y estas personas muy difícilmente van a poder ser salvos porque no están, y sí está bien que la palabra nos dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero nosotros no podemos querer igualarnos a Dios porque eso es lo que hizo Satanás, quiso igualarse a Dios. Nosotros tenemos que entender, y hay una palabra bíblica donde realmente dice que nosotros somos dioses con D corta, pero quien nos administra, quien entiende que todo lo que nosotros hacemos es administrado, somos simplemente administradores de lo que Dios nos da, es Dios. Ya es diferente cuando las personas dicen yo soy mi propio Dios y yo no quiero que nadie me gobierne, pero nosotros reconocemos que dependemos de Dios y que Él es nuestro jefe y que nosotros simplemente somos siervos, somos sus hijos, somos sus esclavos, ¿ya? Porque entonces tenemos el reino de los cielos. El reino de los cielos es dado a los pobres, a los publicanos, a los despreciados, a las prostitutas, aquellos que son tan pobres que saben que no tienen nada que ofrecer, pero intentan hacerlo. Claman por misericordia y son escuchados. Y ustedes saben que de lo más vil y menospreciado es donde Dios coge. Sí, por favor, silencien los micrófonos porque es que mi computadora no me deja silenciarles. Voy a ver si le nombro a alguien, es que si le nombro a alguien de anfitrión no puedo grabar. Silenciemos micrófono. ¿Ah? Es que esta computadora no sirve aquí, amor. Entonces alguien tiene micrófono prendido y les está molestando a los chicos. Mi computadora hay que pedir un milagro para que se arregle. Bueno. Entonces los pobres en espíritu son levantados y puestos no entre los sirvientes contratados en el campo, sino entre los príncipes del reino. Hay una palabra donde dice que de lo más vil y menospreciado Dios escogió para levantarlos y avergonzar a los que se creen demasiado, ¿ya? Y este reino de los cielos es para esas personas que necesitan, para ese hombre pecador, para esa prostituta. ¿Te puedo nombrar anfitrión? Tú nos puedes silenciar, aunque ya silencié. Deme un segundo. Pero se va a escuchar eco en mí. El llamado a ser pobre en espíritu es primero puesto por una razón, ¿ya? Porque no se escucha eco. ¿Ya? Ya, el llamado a ser pobre en espíritu es puesto por una razón, porque pone los siguientes mandamientos en perspectiva. No pueden ser cumplidos por la fuerza de uno mismo, sino solo por el medio de la confianza de un mendigo en el poder de Dios. Nadie llora hasta que es pobre en espíritu. Ya. Nadie es dócil hasta que tiene una perspectiva humilde de sí mismo. Si no sientes tu propia necesidad y esa pobreza, nunca vas a tener hambre y sed de justicia. Por favor, colabórenme con los micrófonos, silenciando los micrófonos. Es que Perdón, Joana. no te puedo. Es Paola Romero y hay alguien que dice HD, están con los micrófonos encendidos. A ver, voy a hacer. Amor, sí, no sé. Está como desgastada. Búscale el blanco que viene completo. No sé cómo hacerte anfitrión. Creo que ya estoy tratando de hacerle anfitrión a mi esposo, pero tampoco sé cómo hacerlo desde acá. A ver.
Nadie el micrófono. El micrófono activo. Ya. El otro nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Ya? Entonces nos dice que la gramática griega antigua indica un intenso grado de duelo. Jesús no está hablando de esa tristeza de que me dejó mi novio, me dejó mi esposa, me dejó mi esposo. Esa no es la tristeza, me ofendió, me lastimaron. No, él no está hablando de ese tipo de tristeza. Él está hablando de esa tristeza que te lleva a entender que pecaste contra Dios, que has hecho algo que a él le ofendió, que lo desagradaste, que lo lastimaste, ¿ya? No está hablando de esa tristeza que uno a veces siente, sino que él habla de esa tristeza casual por consecuencia de nuestros pecados, de un dolor profundo que uno siente cuando le falla a Dios. Es de esa tristeza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este llanto es la tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Ese es el llanto al que se refiere Jesús en ese momento. Y eso está en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. ¿Alguien lo quiere compartir? 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Amén. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10, ¿no? Ajá. Amén. La palabra de Dios dice así, pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Amén. Entonces, aquí está hablando de la tristeza de las personas que fallaron, que pecaron contra Dios, que sienten tristeza. Y nos dice que a los que lloran por su pecado y su condición pecaminosa, aquí Dios les está prometiendo consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en lo que nos lee Dianita, dice que no debemos lamentarnos por esa clase de tristeza, ¿ya? Porque esa clase de tristeza nos aleja a nosotros del pecado y nos produce salvación. Aquí yo sé que en mi caso me pasó cuando yo empecé a caminar con Cristo, en algún momento caí en un pecado, en mis tiempos que empecé a caminar, y me dio tanta tristeza que quise caer en depresión, pensé que Dios no me iba a perdonar y yo lloraba, pero era por eso, porque sentí que le fallé a Dios, al que nunca me falla, al que siempre está. Pero lo lindo de eso es que te arrepientes de tal manera que tú decides alejarte de eso por seguir agradando a Dios. Y eso es lo que nos dice aquí 2 de Corintios. La tristeza que Dios desea que suframos es esa tristeza que nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Es esa la tristeza de la que él está hablando. Bienaventurados los que lloran y ellos recibirán consolación. ¿Ya? Pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento, esa es la tristeza que nos produce muerte. Hay gente que se arrepiente por sus pecados. Hay gente que se arrepiente porque le fue infiel a la esposa o le fue infiel al esposo y piden perdón. Pero eso no es un verdadero arrepentimiento. Yo digo, eso es un remordimiento, porque se arrepienten, piden perdón, pero no se alejan del pecado. Eso cuando vuelve, cae la tentación, vuelve y se encuentra con esa persona o conoce otra y así se pasa. De mujer en mujer, de remordimiento en remordimiento, pero no hay un verdadero arrepentimiento, y ese arrepentimiento de mentiras es lo que resulta en muerte espiritual.
muerte espiritual, porque cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, perdóneme, pero nosotros no podemos andar en la carne, nosotros no podemos ser practicantes del pecado. Varias veces les he compartido este texto, no somos practicantes del pecado y ya el pecado no se enseñorea de nosotros, ¿ya? Entonces los que lloran pueden saber algo especial acerca de Dios, que es la participación de los padecimientos de Jesús con nosotros. Jesucristo también padeció, Jesucristo también sufrió, y eso lo vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 10. ¿Alguien quiere leer Filipenses capítulo 3, versículo 10? Amén. Amén, Dianita. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Ajá. Amén. La palabra de Dios dice así: lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Amén. Amén. Entonces acá vemos que ese varón de dolores que fue nuestro Señor Jesucristo también se identificó con el sufrimiento y con la tristeza. Y en Isaías 53, versículo 3, ¿alguien lo quiere leer? Isaías 53, versículo 3. Amén. Amén, Cris. Dice, capítulo, a ver, Isaías 53, capítulo 2, versículo 2, ¿no es cierto? Versículo 3, mi reina. A ver, sí, perdón. Despreciado y rechazado por los hombres. Ay, me perdí, a ver. Ay, perdón. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitan mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Amén. Entonces ahí vemos también que fue despreciado y rechazado, hombre de dolores. Él conoció el dolor más profundo, dice acá. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada y fue despreciado y no nos importó. Jesucristo también lloró, Jesucristo también sufrió y dice de hecho que Él es el conocedor del dolor más profundo. ¿Ya? A veces los sufrimientos de nosotros no se comparan con los sufrimientos que el Señor Jesucristo, y aún así, Él nos dice, bienaventurados a los que lloran, porque ellos recibirán consolación, pero acuérdense que es a los que lloramos cuando sabemos que hicimos algo que deshonró a Dios, a ese pecado que sabemos que le fallamos a Él. El siguiente paso, cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, que debe habitar en nosotros, es la mansedumbre. Y nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ese está en el versículo 5. Dice que esta palabra antigua griega, mansos, se define con una sola palabra en nuestro idioma y que tiene la idea de un balance adecuado entre el enojo y la diferencia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, tiene un balance entre el enojo y la diferencia de una personalidad poderosa, debidamente controlada y de humildad. En el vocabulario de la lengua griega, la persona mansa no era pasiva ni se manejaba fácilmente. La idea principal detrás de esta palabra mansos era fuerza bajo control. Los mansos pueden estar enojados, pero deben refrenar su lengua. Recuerden que la palabra del Señor nos dice, airaos, pero no pequéis, ¿ya? Y por lo menos yo la otra vez escuchaba una historia que decía, la gente confunde carácter con temperamento. Y muchas veces dicen, es que esa persona es de un carácter fuerte,
no es que tenga un carácter fuerte, es que tiene un temperamento de enojo, impulsivo, iracundo, explosivo, es el temperamento. Y yo escuchaba la historia que le decían a un señor, mire, ese señor que está allá tiene un carácter fuerte, tiene un carácter fuerte. Estos niños cada rato van y lo molestan, y este señor, mire lo que hace. Y los niños iban y le molestaban al señor, le molestaban, le golpeaban, y el señor se quedaba quieto, y se quedaba quieto. Y el otro dice, ese no tiene carácter fuerte. Mire cómo lo están tratando, y se queda quieto y no hace nada y no se defiende. Y el otro dijo, precisamente porque tiene carácter fuerte. Ese es el carácter, que por más que sepamos que nos están molestando, que nos están diciendo cosas, que nos están haciendo querer enojar, entonces también nos enojamos y empezamos a pecar con nuestras palabras, porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Tenemos todo el derecho de enojarnos, pero no a caer en pecado. Entonces, esto es lo que nos está diciendo acá, bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirá la tierra. Ya pueden estar enojados, pero refrenan su ira en la obediencia a la voluntad de Dios. Es como que es muy difícil trabajar eso, pero con la ayuda de Dios es posible. Entonces, cada vez que sintamos que queremos explotar, pues tenemos que tratar de entender que debemos de ser mansos, porque incluso Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y lo vimos en Jesucristo. A él muchas veces lo retaron, ¿no eres el Hijo de Dios? No te puedes defender, bájate de esa cruz y defiéndete. ¿Cuántas veces lo escupieron? ¿Cuántas veces hicieron cosas? Y él, siendo el rey y teniendo todo el poder para acabar con esa gente, no lo hizo. ¿Por qué? Porque fue una persona mansa y humilde de corazón. Entonces también nos está diciendo que nosotros sufrimos el mal sin amargura y sin deseos de venganza. Nosotros como cristianos, perdóname, pero ya no podemos pensar en vengarnos de nadie, porque la palabra del Señor nos dice, mía es la venganza. Pero tampoco es correcto decir, vea, Señor, yo se lo entrego y vénguese y haga con él y hágalo pagar todo lo que me hizo. Tampoco. Porque es que hay gente que dice, mía es la venganza. Y se ha escuchado mucha gente que dice, te metiste con un hijo de Dios. Y el que se mete con un... No. Cuando tú tienes esa actitud de orgullo, de soberbia, te metiste con un hijo de Dios y la vas a pagar, Dios no te va a defender. Dios no te va a defender. Y vas a pasar vergüenzas. Vergüenza vas a pasar. Pero cuando tú te quedas tranquilo y oras a Dios misericordia por esa persona, Señor, lo perdono porque él no sabe lo que hace y te pido misericordia para que él pueda encontrar la verdad en ti. Me dolió lo que me hizo, sana mi corazón. Esa es la mansedumbre de la que el Señor nos está hablando. No responder de la misma manera, no ofender, no lastimar con nuestras palabras, no gritar. Es esa mansedumbre de la que Él quiere que nosotros empecemos a manejar. Las dos primeras bienaventuranzas son generalmente internas, ¿ya? Esas dos primeras bienaventuranzas que son los pobres en espíritu y los que lloran. Esto es interno. Pero ya vemos que aquí la tercera bienaventuranza nos dice, nos habla de relacionarnos con nuestro prójimo. Esa es la tercera bienaventuranza, aprender a relacionarnos con nuestro prójimo. Deme un segundito. Ya. Las primeras bienaventuranzas eran negativas, pero la tercera viene siendo positiva. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Inclusive nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Ahí es donde se prueba realmente nuestra mansedumbre. Ser manso significa, vamos a ver qué significa ser manso. Significa mostrar disposición a someterse y trabajar bajo la autoridad apropiada. Eso significa ser manso. Yo me dispongo y yo trabajo bajo la autoridad apropiada, ¿ya? Cada uno de nosotros tenemos una autoridad.
¿ya? Y tú te tienes que someter a esa autoridad. Eso es ser manso. También es una disposición de pasar por alto los derechos y privilegios de uno mismo. ¿Ya? Aquí no se basa en que yo tengo derecho a defenderme, yo tengo derecho a pagar con la misma moneda, no, perdóname, pero es que Jesucristo nos está enseñando de otra manera. Nosotras a lo único que tenemos derecho es a ceder y dejar pasar la ofensa. Eso es lo que tenemos derecho nosotros, dejar pasar la ofensa. Nosotros no tenemos derecho más que identificarnos con el carácter de Cristo y saber que Él es el que se encarga en su momento de hacer venganza por nosotros y a cada uno le da conforme a las obras de su corazón, nos dice su palabra. Una cosa es aceptar mi propia bancarrota espiritual, pero otra es muy diferente cuando alguien lo hace por mí. Entonces, una cosa es cuando yo reconozco que necesito de Dios, que soy mal genia, que soy iracunda, tantas cosas que uno reconoce, que no soy nada sin ti, tantas cosas, odiosa, rencorosa, y eso lo reconoce uno cuando llega a los pies de Cristo. Pero, ¿qué pasa cuando alguien te lo dice? ¿Qué pasa cuando alguien te dice, sabes que es que tú eres así, 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 así? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos gusta recibir las críticas para mejorar o atacamos a la defensiva? ¿Ya? Entonces, eso también, este bienaventurado es manso. Son mansos ante Dios en que se someten a su voluntad y conforme a su palabra. Los mansos debemos someternos a la voluntad de Dios y conforme a su palabra. Mire, yo hoy leí un testimonio que pusieron en el grupo, no sé si la chica está aquí, pero ella decía que en una enseñanza escuchó que bloquee las redes sociales y eso le producía su tentación. Y ella tiene una adicción a los juegos y ella decía, yo bloqueé todas las redes sociales porque estaba cayendo en la adicción de los juegos virtuales, ya no los físicos, sino los virtuales. Entonces, qué hermoso, porque esa es la persona mansa, la que se somete a la voluntad de Dios y a vivir conforme a su palabra. Y la obediencia no es algo que a nosotros nos deben hacer. La obediencia es algo que nosotros sí o sí tenemos que hacerlo. Yo decido ser obediente, yo decido apartarme, yo decido, porque ya el Señor nos da su palabra. Es como cuando yo le digo a mis hijas, tienen que hacer esto, pero ellas a veces lo hacen, a veces no, pero su palabra dice que debemos honrar a padre y a madre. Entonces, si no lo hacen, pues ellas tienen sus consecuencias porque no están honrando. Es como el padre que le dijo a los dos hijos que le vayan a ayudar en su ganado. Y uno le dijo, sí, papito, yo voy. Y el otro le dijo, no, yo no quiero ir. Y el que le dijo, sí, yo voy, nunca llegó. Es una parábola que Jesús tiene en la Biblia. Y el que le dijo, no, qué pereza ir, sí fue. Entonces dice, ¿quién hizo la voluntad del Padre? El que no quería, pero lo hizo. Entonces nosotros no debemos esperar a querer, porque es que familia, no es fácil obedecer. Uno a veces no quiere obedecer. Uno a veces no quiere entender que si estás peleando te tienes que quedar calladita y no puedes decir nada y no te puedes defender porque tienes un Dios que te defiende. Uno a veces no quiere eso. Uno quiere ayudarle a Dios y vengarse uno mismo. ¿Sí me entiende? Entonces, obedecer no es fácil, pero nos toca. Ya es una obligación. Entonces, somos mansos cuando nos sujetamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Son mansos ante los hombres en que son fuertes, pero también son humildes, apacibles, pacientes y sufridos. Una persona mansa es una persona paciente. Ya es una persona que tiene carácter de no salirse de control. Es una persona, la Biblia dice que el que es capaz de refrenar su propia lengua, es capaz de refrenar todo su cuerpo. Y no es fácil refrenar la lengua. La palabra nos dice que ese miembro tan pequeño que nosotros tenemos puede ocasionar un incendio grandísimo, un problema gigante, ¿ya? Y que así como el caballo se domina desde su boca, se controla desde la boca y el timón de un barco grandísimo desde el timón, de la misma manera nuestro cuerpo se controla a través de nuestra lengua. ¿Y cuántas veces
no hemos sido mansos y no hemos sido pacientes y queremos usar esta lengua para destruir, ¿ya? Y muchas personas han perdido familia, han perdido hogar, han perdido muchas cosas, hasta su empleo, por no saber controlar y dominar esa lengua, por no ser mansos, por no ser pacientes, por no ser humildes, ¿ya? Entonces nos dice también que ellos recibirán la tierra por heredad. Podemos ser mansos, dispuestos a controlar nuestro deseo por nuestros derechos y privilegios, porque confiamos en que Dios nos cuida y Él protege nuestra casa. Nosotros, el reino de los cielos nos pertenece a nosotros. Y tal vez pensar, qué difícil es ser manso, qué difícil es ser paciente, qué difícil es quedarse callado como Jesús lo hizo. Pero mi recompensa la tengo en el reino de los cielos. Porque heredaré, porque estoy heredando el reino de los cielos. Entonces, que ese sea como el aliento que nosotros tengamos, que miremos al cielo y digamos, vale la pena callar, vale la pena ser mansa, ¿ya? El amor cubre multitud de pecados. Una palabra amable apacienta el enojo. Amén. Entonces, vale la pena hablar con amor a pesar de que me están ofendiendo. Vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque para allá me voy yo. Ya, Amén. que recordemos, yo soy mansa y me pertenece y heredé el reino de los cielos gracias a mi mansedumbre. Ya, tenemos esa promesa. Amén. Entonces, dice también que a través de las primeras bienaventuranzas notamos que el hombre natural no encuentra felicidad o bienaventuranza en pobreza espiritual, llanto o mansedumbre. Estas son solo bendiciones para el hombre espiritual, aquellos que son criaturas nuevas. El hombre natural nunca, lo que yo les decía, nunca va a reconocer que necesita de Dios, porque el enemigo le ha bendecido tanto que no necesita de Dios para nada. Y la única manera que buscan a Dios es cuando pasa algo donde sientan que definitivamente aún ellos siendo su propio Dios no pudieron con ese asunto. Pero el enemigo a veces es tan estratégico que los llena de tanto dinero, tienen dinero hasta para comprar la salud, pero ni aún así la salud la pueden terminar comprando. Y solamente ahí es cuando estas personas se humillan y dicen, necesito de Dios. Y eso que no todas lo hacen, ¿ya? Entonces, el hombre natural, todas estas cosas no le va a encontrar felicidad, no le va a encontrar felicidad a llorar y a lamentarse por un pecado que cometió. No, lo hacen con frecuencia y les gusta porque viven esclavos de ese pecado. En cambio, para nosotros, cuando venimos a Cristo, todo esto para nosotros es una bendición. Para nosotros reconocer que no somos nada sin Él es una bendición. Para nosotros reconocer que me duele haberlo lastimado es una bendición. Ya, son cosas que a la gente le parece ilógico, pero para nosotros es como el tesoro más preciado. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El otro nos dice que el deseo de aquel que tiene pobreza en espíritu, llanto por pecado y mansedumbre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto describe un hambre profunda que no se puede satisfacer con un pedazo de pan, ni con el almuerzo, ni con la cena. Este es el hambre que nosotros necesitamos. Yo sé que ustedes, por lo que yo leo en el chat, están hambrientos de leer la palabra. Ese es el hambre. Ese es el hambre que Él nos da, el hambre de leer, de escudriñar, de comer la Biblia. Y a mí me gusta ver cuando escriben y se responden y que la palabra y se mandan ayudas y esto qué significa. Yo digo, qué hermoso porque están teniendo hambre, están buscando el verdadero alimento. Y eso es hermoso porque es algo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Así como Jesús se lo dijo a la mujer samaritana, si tú bebes de ese agua de ese pozo te va a volver a dar sed, pero si tú bebes del agua que yo te ofrezco, no vas a tener sed jamás. Y eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a buscar
ese hambre y esa sed de esa justicia. Este es un anhelo que perdura y nunca está completamente satisfecho en ese lado de la eternidad. Mire, cuando uno escudriña la Biblia y uno estudia con el diccionario griego y todo eso, uno quiere más y quiere más y quiere más, y eso se vuelve una cosa tan bonita, ¿ya? Esta pasión es real, así como el hambre que tú tienes, que tú sientes cuando tienes hambre, que no has comido en todo el día. Esa es la misma hambre real que nosotros sentimos. Y alguien lo decía la otra vez en el grupo de mujeres, cuando yo me voy sin orar, yo me siento mal. Yo me siento mal, decía ella, porque le da esa hambre, porque sabe que, Dios mío, no hice lo más importante. Lo más importante para nosotros, los hijos de Dios, es darle prioridad a lo importante y dedicarle como primicia las primeras horas de tu día al dador de la vida. Como primicia, al dador de la vida. Y cuando nosotros cogemos ese hábito de orar todos los días por la mañana, darle a él 1 hora de nuestro tiempo, 2 horas máximo, créame que lo cogemos como hábito y el día que no lo hacemos nos sentimos mal. Nos sentimos mal. Y yo me identifico totalmente con ella porque a mí me pasaba eso. Yo un día que no orara, yo me sentía mal, sentía que como que te fuiste descubierta, desprotegida, como que cuando sales a la calle y no te pusiste aretes y te sientes incómoda, así. Así te sientes cuando sales sin entrar en una relación, sin leer la palabra. No tienes ni idea lo que Dios te dijo hoy. No tengo ni idea. ¿Qué me quiso decir Dios? ¿Qué me he puesto? No importa que no lo hagas por mucho tiempo, Diana, pero por lo menos hazlo. Hazlo. Lo importante es que lo hagas. Dios, no te preocupes por el tiempo. Lo importante es que ores y que leas la palabra de Dios. Esta pasión es natural, así como el hambre y la sed son naturales en una persona sana. Esta pasión es intensa, así como puede ser el hambre y la sed. Es bastante intenso. Esta pasión puede ser dolorosa, así como el hambre y la sed reales pueden causar dolor. Y esta pasión es una fuerza motriz, así como el hambre y la sed pueden manejar al hombre. Esto es una fuerza. Cuando yo les hablo mucho en base a mis experiencias. Yo tengo una chica, no sé si está aquí, ella tiene problemas muy fuertes y yo a veces me frustro y yo digo, Dios mío, yo ya no sé qué hacer con ella, porque yo les enseño en base a mi testimonio. Les doy testimonio de otras personas que han dicho, la adicción, cuando tú consumes antidepresivos, yo sufría de depresiones. Y cuando me mandaron antidepresivos, empecé a volverme una mujer suicida. Y yo no atentaba con mi vida antes de consumir medicamentos, no atentaba, pero sufría de depresiones. Y me mandan estos antidepresivos y yo me volví suicida, yo buscaba constantemente hacerme daño y yo intenté acabar con mi vida 9 veces, familia, 9 veces. Yo me lancé de un edificio, yo me cortaba las venas, me tomaba pastillas, yo hacía con mi vida de todo. Pero era bajo la medicación que yo me estaba tomando. Y esta chica hace un tiempo me buscó, que sufría de depresiones, traté de ayudarla, no consumía, no sufría de depresiones, estaba desesperada por situaciones económicas, no consumía antidepresivos y traté de guiarla, ayudarle, orar por ella, hablarle en base a mi experiencia. Después me escribe desesperada, que se quería matar, que estaba angustiosa, que quería enterrarse un cuchillo. Y ahí yo le dije, ¿estás consumiendo antidepresivos? Y ella me dijo, sí, me empezaron a medicar. Cuando a mí el Espíritu me dijo, renuncia a esos antidepresivos, yo voy a cumplir 4 años en enero que no consumo antidepresivos, no me los levantó el médico, pero no volví a atentar contra mi vida y la depresión se fue porque el hambre, porque mi comida diaria se volvió desayuno, almuerzo y cena, la palabra de Dios. La palabra de Dios se volvió mi desayuno, mi almuerzo y mi cena. Y fue esa fuerza motriz que me ayudó, como dice acá, y me dio poder para levantarme de ese lugar donde yo me encontraba.
y en las charlas que da mi esposo de salud, también tenemos el testimonio de una chica que también sufría de depresiones y ella dice que la medicaron y cuando se medicó bajo la medicación intentó matarse 2 veces. Y una de esas veces ella cuenta que se tiró aceite caliente encima. No sé si está en este grupo. Y dice, yo no me acuerdo de nada. Y le creo, porque yo tampoco me acuerdo cuando me lancé de ese edificio. Ni siquiera sé dónde estaba, porque yo vivía en un 11º piso. Y me lancé de un 3º, no sé de dónde. Y le creo que uno no está consciente que esta medicación te saca de sí. Y ella dice lo mismo. Una vez el espíritu me dijo, no consumas más, dejé de consumir. Se acabó. Porque se refugió en Dios y dejó lo que le estaba haciendo daño. Entonces yo trato de guiarla a ella y decirle, suelta eso, confía en Dios, refúgiate en Dios, eso te va a llevar a acabar con tu vida, hazme caso, y no me hace caso. Entonces yo me frustro porque a veces me levanto y tengo un mensaje de las 3 de la mañana, esta es mi hora de ansiedad, esta es la hora en que me quiero matar, y vuelvo y le digo, ¿sigues consumiendo? Sigo consumiendo. Entonces, tenemos que reconocer, o sea, si te está hablando una persona en base a su experiencia y te está contando otros testimonios, ¿por qué seguir con algo que sabe que te está acabando? Entonces yo a veces le digo a mi esposo, yo ya no sé cómo ayudarla, porque la única forma que la puedo ayudar es que ella decida en serio renunciar a eso y que desaparezca esa medicación y busque a Dios y busque la palabra de Dios. Entonces, esa es el hambre del que tiene sed de justicia. Esta es la justicia, la palabra de Dios. Esta pasión es una señal de salud, así como el hambre y la sed demuestran salud. Nosotros empezamos a leer la Biblia de día y de noche y nosotros empezamos a sanar muchas cosas. Muchas cosas empezamos a sanar desde nuestro interior. Ya hasta físicamente se sanan enfermedades. ¿Gracias a qué? Al poder que hay en este libro, familia. Ya, entonces dice el otro punto. Dice, vemos a muchos cristianos hambrientos por muchas cosas, por poder, por autoridad, por éxito, por comodidad. Pero ¿cuántos de estos cristianos tienen hambre y sed de justicia? Nosotros tenemos una mujer aquí maravillosa que ella pelea por la justicia de los niños en redes sociales. Yo creo que aquí ya todos la conocemos, Jessica, y ella se va y ella pelea por esa justicia, ¿ya? Porque es lo que el Señor le ha puesto en su corazón, es el ministerio que Dios le ha puesto, ayudar a los niños, defender a los niños, hablar por los niños, abrirle los ojos a los papitos. Esa es la justicia que busca el verdadero Hijo de Dios. Pero todavía hay cristianos que buscan el éxito, que buscan ser ricos, que buscan la marca de ropa, que buscan el último auto. Y eso es lo que se están desesperando los cristianos de hoy en día. Pero ¿cuántos estamos pensando en la justicia? En evangelizar la palabra, en orar por las personas, en ayudar al que no se puede defender, a la criatura inocente. ¿Cuántos en serio tienen por prioridad eso? ¿Cuál es la prioridad de nosotros en este momento? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Ya? Es bueno recordar que Jesús dijo esto en un día a una cultura que realmente sabía lo que era tener hambre y sed. Entonces, ¿cómo se expresa esta hambre y esta sed de justicia? Dice que un hombre anhela tener una naturaleza justa. El hombre quiere ser santificado y quiere ser cada día más santo. Ya, nosotros cada día nos preocupamos. Cuando yo veo que nos conectamos a orar, yo digo, qué hermoso. Cuando me demoro en conectarme y veo no se conecta, me escribe, qué hermoso porque son personas que están buscando ese hambre, esa sed de justicia. Quieren buscar ser mejores personas, perfeccionarse en Cristo, porque sabemos y reconocemos que sin santidad nadie verá al Señor y que estamos en los últimos tiempos y lo único que nosotros tenemos es a nuestro Señor Jesucristo y no queremos quedarnos acá ni por sospecha. Entonces lo que hacemos es, Señor, ayúdame porque yo me quiero ir contigo, yo me quiero quedar aquí perdiendo mi tiempo o sufriendo de la manera que se va a sufrir, ¿ya? Un hombre anhela continuar en la justicia de Dios. Esos somos los que estamos aquí. El mundo nos está persiguiendo, el mundo nos está queriendo callar y aún así seguimos.
Aún seguimos hablando, seguimos predicando. La palabra que les compartí esta mañana, la compartí en Facebook. Ustedes se verán cuánta gente se burla de mí, porque yo comparto que no hay una resurrección, que solamente se muere una vez, que Dios nos dio un corazón eterno, que aquí decidimos dónde vivir nuestra eternidad. Y la gente se me burla. Y yo digo, Dios mío, ya los veré burlándose en cuando venga todo lo que se va a venir, todo ese despelote y la iglesia desaparezca. A ver si se van a seguir burlando. Dios mío, que tenga misericordia de esta gente, pero aún así, y aunque me critiquen, me molesten, pues yo sigo predicando la verdad, porque a eso nos llamó Jesús, ¿ya? Nos llamó a predicar su palabra, ese es nuestro deber, ¿ya? Un hombre anhela ver la justicia promovida en el mundo, él tiene hambre y sed de justicia, no tiene hambre ni sed de que un partido político llegue a su poder, pero tiene hambre y sed de que se haga justicia en la tierra. Ayer me decía mi esposo que muchas personas tienen la esperanza puesta en Donald Trump, en el hombre. Él va a ser nuestra salvación para nuestra nación. Él va a ser, no, la salvación es Jesús. Ningún hombre es Amén. nuestra salvación. Ya, nosotros no podemos idolatrar a los hombres. No podemos idolatrar a los hombres. Tenemos hambre y sed de que se haga justicia, pero no tenemos la esperanza puesta en nadie que no sea en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día el mundo está tan que uno ya no sabe ni en quién confiar. Yo le digo a mi esposo, definitivamente la única protección que tenemos es Dios, porque resulta que los que nos tenían que proteger son los que están esclavizando a los niños, los que nos tenían que proteger. Entonces, ¿qué protección tenemos? Ya no se puede confiar en nadie, por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios y a estas alturas de la vida, Dios está, como ya estamos en el tiempo apocalíptico, en el libro de la Revelación, en los últimos tiempos, ya el Señor está sacando a la luz muchas cosas de las que nosotros hemos venido siendo engañados hace muchísimos años, iniciando desde la salud, cómo nos han venido engañando con la salud, cómo nos han venido engañando con los niños, que estaban protegidos nuestros niños y resulta que no han estado protegidos los niños, ¿ya? No tienen hambre ni sed de que sus propias opiniones sean escuchadas y que su propia secta o denominación crezca en número y en influencia, pero sí desea que la justicia vaya siempre adelante. Siempre, o sea, no quiero que yo tengo que tener la razón. Mire, yo siempre he tenido esta mentalidad, no importa la cantidad de gente. Si Dios me está confiando un ministerio virtual de 5 personas, yo quiero que esas 5 personas seamos salvas. No importa la cantidad, importa el resultado, lo que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Eso es lo que yo siempre me he preocupado. Hay iglesias que están llenas de gente, llenas. Pero ¿cuántos tienen un verdadero? ¿Cuántos han nacido nuevamente? No han nacido nuevamente. Yo creo que el 10% de la iglesia ha nacido nuevamente. El otro 90% solo van a rezar, a empacar, a rezar, a empatar y como dice el que reza y peca, empata, como dicen en Colombia. Pecan, van y rezan y sienten que están empatando. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que queremos es buscar la justicia de Dios, que en verdad seamos salvos, que en verdad nosotros nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo, que es el que trajo la reconciliación entre Dios y los hombres, para que podamos ser salvos. Preocuparnos no por juzgar, porque nosotros no estamos para juzgar, pero sí para decirte, oye, el Señor nos dice que debemos vivir de esta manera, porque tenemos que hablar la verdad. Nosotros no podemos arreglar, no sé si un video que sacaron, que ya hicieron allá en China o no sé en dónde, una Biblia la están actualizando a su manera. Y yo decía, Dios mío, la palabra de Dios dice que hay del que le cambie algo a la palabra de Dios. Entonces el Jesús que no juzgó a la mujer adúltera, ellos dijeron que Jesús le juzgó y la apedreó. Esa es la Biblia que está escribiendo el ser humano. También tenemos entendido que van a hacer una Biblia nueva con la inteligencia artificial. Entonces, nosotros
tenemos que luchar y perseverar hasta el final por la justicia. ¿Y cuál es la justicia? El libro que conocemos, el único que fue inspirado por los hombres, escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Estos hombres que están escribiendo la supuesta Biblia nueva, ellos no están inspirados por Dios, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros defendemos la justicia hasta el final. Hoy mi esposo me decía que una noticia que para el 2024 ya todos tenemos que tener instalados ese chip. Para el 2024, todo el mundo tiene que tener instalado el chip para poder hacer compras, para poder hacer cualquier cosa. Y ahí decía mi esposo, ahí se va a conocer quiénes son cristianos de verdad. Quiénes están para luchar hasta el final por la justicia, por lo que dice la palabra, que nosotros no nos vamos a dejar colocar esa marca de esa bestia. Porque sabemos que ahí le estamos rindiendo culto y estamos adorando a un Dios que no es nuestro Dios. Para el 2024, yo lo único que le dije a Dios fue, ven pronto, Señor, ven pronto por tu pueblo, porque esto se está poniendo duro. Dice, porque ellos serán saciados. Jesús prometió saciar al hambriento, saciarnos con todo lo que nosotros podamos comer. Este es un relleno extraño que satisface, pero nos hace desear más. Entonces, no es que nos vamos a llenar de comida física, no. Está hablando de que tú te sacias, o sea, puedes tener todos los problemas que tengamos encima y el Señor nos da tanta paz, pero es gracias a este libro que es tan poderoso y gracias a la relación que nosotros tenemos con él, ¿ya? Y a pesar de que nos da paz, pues más queremos buscarle, más queremos, ¿ya? Y cada vez que buscamos más de Dios es porque reconocemos que necesitamos más de Dios, que no somos santos. Cuando yo me doy cuenta que todavía medio me enojo feo, me toca buscar más de Dios, porque no soy santa. Porque somos pecadores, pero la palabra dice, no conozco ningún justo que no peque. Y entre más oramos, pues más estamos reconociendo, yo te necesito, porque todavía estoy operando en la carne, ayúdame. Todavía estoy muy carnal, todavía me estoy enojando, yo tengo que estar muerta para el mundo. Lo que me digan a mí no me tiene que afectar, porque yo tengo que estar muerta, y si me está afectando, pues todavía estoy viva. Entonces, ayúdame a morir. Pero no quiero sentir, no quiero que me lastime, no quiero sentir enojo, no quiero alterarme, no quiero gritar. Yo no grito, pero yo hablo duro, como toda buena colombiana. Yo hablo duro, las colombianas hablamos duro y a veces piensan que estamos gritando, pero hablamos duro, ¿ya? Entonces, la séptima bienaventuranza nos dice, nos da una bendición a los que somos misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando esta bienaventuranza se dirige a los que muestran misericordia, hablan de aquellos que ya recibieron misericordia. Nosotros recibimos misericordia. ¿Cuál misericordia recibimos de Dios? Que fuimos perdonados por gracia. Somos salvos. Ahí recibimos la misericordia y no la merecíamos. Ninguno de nosotros nos merecíamos. Y recibimos esta misericordia, ¿ya? Y dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra de Dios nos dice, misericordia quiero, no sacrificio. Con todo el respeto que se merecen los católicos, no quiero ofender, pero es un ejemplo súper válido, que yo veo que en la Semana Santa hacen sacrificios, que se van arrodillados caminando no sé cuánto tiempo y se pelan las rodillas y se sangran y odia a su hermano, van y le piden comida y no le da, yo tengo solamente lo mío, yo vaya pida para usted y para mí más bien, no hay misericordia. Y cuando Dios dice, oye, yo quiero misericordia, yo no quiero sacrificios, porque es que el sacrificio yo ya lo pagué por ti. Tú no te tienes que sacrificar. Así de sencillo. Entonces, ¿para qué te arrastras tanto? Mira cómo tienes estas rodillas, te estás lastimando a tú mismo y no tienes misericordia, no tienes amor por el prójimo. Entras a un supermercado, ves a una señora con un bebé tirada que no tiene que comer, sales comiendo y ni siquiera te dignas a darle un aceitico, un arroz, una leche para ese niño. ¿Cuál es la misericordia?
¿ya? Él no quiere sacrificios. Él quiere misericordia. Él quiere que nos movamos en amor por el prójimo, que ayudemos a las personas. No tenemos que esperar a tener para ayudar. De lo poco que tenemos, ayudamos. Es misericordia ser vaciado de tu orgullo y llevado a la pobreza en espíritu. Entonces nos vaciamos de nuestro orgullo y vamos, Señor, yo reconozco que te necesito. Soy orgullosa. No me gusta ayudar a la gente. No me gusta orar por las personas. Job le cayeron todas las desgracias encima. Yo les decía esta mañana y les compartí una palabra donde habla de que la Biblia, Dios es un Dios de misterios. Y el hombre que estudia la Biblia tiene que descubrir esos misterios. Y nos dice, Job lloró, clamó, le preguntaba a Dios qué pasaba, por qué perdí a mis hijos, por qué esta enfermedad, por qué todos mis ganados, por qué caí en quiebra, por qué. Y Job, nunca pasó nada con Job. Pero el día que Job decidió orar por sus amigos, pedir misericordia a Dios por sus amigos, ese día Job oró por sus amigos y todo lo que se había quitado le fue devuelto 2 veces. ¿Cuál es el misterio que Dios nos enseña acá? Orar por los demás te trae bendición a ti. Y hay personas que tienen ministerios de intercesión y dicen, yo siempre que oro por matrimonios y oro por los matrimonios de la gente, nunca tiene problemas en su matrimonio. ¿Por qué? Esa es una persona que está clamando, no por ella, sino por la necesidad de la gente. Porque está extendiendo misericordia, porque no está en su, es que yo también necesito, bastante tengo orando por mis peticiones para también orar por las tuyas. Y la palabra nos dice orar unos por los otros. Esta mañana les compartí un pasaje donde dice, ¿estás enfermo? ¿Quieres ser sano? Confiesa tu pecado a un hermano y oren los unos por los otros y yo te voy a sanar. Así de sencillo. Entonces no podemos ser insensibles ante el dolor. Señor, yo soy muy orgullosa, ayúdame, porque tú dices que quieres misericordia y yo no tengo misericordia con nadie. Es normal. Pero Dios te da amor y Dios te da misericordia. Es misericordia tener hambre y sed de justicia. Por lo tanto, de quien se espera que muestre misericordia es alguien que ya recibió misericordia. ¿Ya? Yo recibí mucha misericordia de Dios. Muchísima misericordia. Y sería el colmo que me ponga en la actitud de juzgar a las mujeres que de pronto están viviendo lo mismo que yo viví. Si yo recibí misericordia, pues como dijo el apóstol, de gracia te doy lo que de gracia me fue dado. Y viene una mujer enfrentando lo mismo, cosas peores que yo, pues tengo que extenderle misericordia, tengo que amarla y tengo que tratar de ayudarla, no de juzgarla. El misericordioso se lo muestra a aquellas personas que son más débiles y que son pobres, personas que pasan por situaciones económicas difíciles. Ahí está el misericordioso mostrándoselo. El misericordioso siempre buscará a aquellos que lloran y están de luto. Una persona con misericordia le duele el dolor de otra persona. Le duele. Mire, todos los días escriben peticiones de oren por mí, oren por el niño, oren por la señora. Y yo las leo y yo las pongo en mi lista de peticiones a orar todos los días. Pero hay momentos en que el Señor te inquieta y te dice contáctale y ora por ella. Entonces se le escribe y se ora. Esa es la misericordia, ¿ya? Y sacar tiempo de tus oraciones en la mañana, Señor, te presento a todas estas personas que están pasando por este proceso. Eso es tener misericordia. No les conozco, pero es extender esa misericordia, preocuparse por esa persona que está de luto, por esa persona que está pasando por un proceso fuerte de enfermedad. El misericordioso siempre perdona a las demás personas y siempre busca restaurar relaciones. El misericordioso siempre perdona y siempre busca restaurar. Vea, madrecitas, yo les voy a decir algo que es muy feo.
La mujer en la casa tiene que ser esa conciliación entre su esposo y sus hijos. Uno como mujer no debe alimentar a sus hijos y envenenarlos en contra de su esposo. Uno busca que se reconcilien, que se reconcilien. Mire, yo nunca me crié con mi papá y ustedes lo saben. Cuando Dios me dio la oportunidad de vivir con él hace un tiempo atrás en Ecuador, conocí a un hombre maravilloso que no conocí, tal vez es una persona que traía reconciliación entre las hermanas. Si había una contienda entre hermanas, nunca lo escuché decir, no, mija, es que ella es así, su hermana es así, su hermana ignórela. No, él siempre decía, no peleen, mamitas, ustedes son hermanas, ámense, valórense, la vida es muy corta para que estén peleando. Siempre, nunca lo escuché hablar de una hermana. Y sé que si nunca lo escuché hablar de mi hermana mal, tampoco mi hermana nunca lo va a escuchar hablando mal de mí. Porque familia, yo le digo, una persona que te habla mal a ti de alguien, esa persona se va a hablar mal de ti cuando no está contigo. Así se conocen a las personas. Y yo nunca le escuché, y no es un hombre cristiano, no es un hombre creyente. Cree en Dios, pero no es temeroso de Dios. Y aún así, siempre fue una persona que nunca me hablaba mal de mis hermanas. Entonces, siempre trató de traer esa conciliación entre nosotras, esa conciliación, esa unidad. Eso debemos ser nosotras. La misericordia es tratar de restaurar las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos. ¿Cuántas veces nos llaman a decir, sabe que tengo un problema con mi hermana? ¡Ay! Debiste haberle dicho esto. ¿Por qué no la trataste igual? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos teniendo misericordia para tratar de sanar esos corazones que están rotos y que haya unidad o para tratar de dividirlos y empeorar las cosas? ¿Ya? El misericordio siempre piensa perdonar a los demás. Familia, no es fácil perdonar, pero tenemos que perdonar. Pero también debemos entender que perdonar no es olvidar. Y nosotros necesitamos un tiempo para sanar. Entonces tú perdonas y tómate tu tiempo para sanar. Pero perdonar tampoco es recordar. Y es que hay parejas que Dios mío bendito. Y se acuerdan del año 84 todavía. Pero es que se acuerda que en el año 84 usted me montó los cachos y yo le perdoné. Y por favor. Bastante difícil que es solucionar un problema de pareja, de una ocasión. Y cuando viene otro, entonces ahora es ese problema más el problema de los años pasados, no, eso se vuelve una locura. O sea, no tiene lógica. No, nosotros no debemos ser así. Y si tu esposo es así, yo te doy una técnica. Tengo amnesia, no me acuerdo nada de mi pasado, hablemos de hoy. De mi pasado, amnesia, vea al Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí Él hizo todas nuevas. Hablemos de hoy, de lo que está pasando hoy. Porque se van a quedar toda una semana y hasta un mes solucionando los problemas que ya solucionaron y se demoraron 15 días solucionando. Entonces cada vez se va a alargar más. No. Tenemos que ser misericordiosos, perdonar y dejar ya eso quieto. O sea, ya se deja ahí. No miremos más para atrás porque nos quedamos como la mujer de Lot, convertidas en estatua de sal y no avanzamos. Por estar mirando el pasado me hizo, y la víctima. ¿Qué tal que Jesús se hubiera victimizado? No tendríamos salvación. Ay, no, es que yo me voy a morir por ese poco de gente que me está tratando mal. No tendríamos salvación si Él se hubiera victimizado. Y nosotros nos victimizamos por todo. No nos victimicemos, seamos misericordiosos. El misericordioso nunca espera demasiado de otros. Mire, yo aprendí en la vida no esperar nada de nadie para que no te desilusiones. De la única persona que nosotros debemos esperar es de Dios. Y todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, hazlo para los hombres, no para Dios. Perdón, para Dios, no para los hombres. Dios mío, bendito, perdóname. Todo lo que hagas, hazlo para Dios, no para los hombres, porque de Dios viene tu recompensa. El hombre falla, el hombre traiciona, el hombre no agradece. ¿Ya? Entonces, todo lo que hacemos, los misericordiosos, es sin esperar nada de nadie. Lo hacemos de corazón. El misericordioso será compasivo con aquellos que son
externamente pecaminosos. Entre más pecador seas, pues más misericordia tengo que tener por ti y más te tengo que amar. Porque el amor de Jesús en mí me va a ayudar a sanarte, me va a ayudar a levantarte, me va a ayudar a orar por ti y que salgas de esa esclavitud que tú tienes, porque entendamos, familia, que nosotros también fuimos esclavos del pecado, que nosotros no llegamos siendo santos a los pies de Cristo. Llegamos con muchísimos pecados. Y yo le decía la otra vez a una chica, llevo 3 meses que me convertí a Cristo, qué hermoso, me encanta. 3 meses que estoy haciendo las cosas bien y que me alejé del pecado, me encanta, gloria a Dios por eso, qué bendición. Pero no veo bendición, no veo esto, no. Después del arrepentimiento siempre no viene la bendición, viene el desierto. Y después del desierto llega tu tierra prometida. Y yo le decía a ella, mira, yo llegué a los pies de Cristo a mis 34 años. Y todavía no he llegado a mi tierra prometida. Todavía estoy en mi desierto. Llevo 5 años caminando por un desierto porque yo no puedo pretender que 34 años de pecado Dios me los arregle en 2 meses. No. Yo tengo que asumir las consecuencias. Dios me perdona, sí, pero hay consecuencias de los pecados. Nosotros recogemos lo que sembramos. Por eso, desde que nos convertimos a Cristo, empezamos a sembrar bonito. Y en unos años vamos a recoger todo eso bonito que estamos sembrando, ¿ya? Porque ahorita estamos recogiendo lo que hemos sembrado hace tantos años atrás, pero cuando empezamos a sembrar cosas bonitas, pues vamos a recogerlas en el tiempo de Dios. Pero hay que ser pacientes, hay que entender que estamos pasando y entre más nos quejemos, pues más nos dura el desierto. ¿Ya? Siempre todo con agradecimiento. El misericordioso tendrá cuidado por las almas de todo hombre. Una persona misericordiosa se preocupa por las almas de la persona. Se preocupa, ¿ya? Porque quiere la salvación para ellos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos alcanzamos misericordia. Si quieres misericordia a los demás, especialmente si queremos misericordia de Dios, entonces debemos tener que empezar a ser misericordiosos con los demás. Porque el mismo Jesús nos enseñó, el Padre nuestro perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿De qué manera tú estás perdonando a los que te ofenden? Porque de esa manera que perdonamos a los que nos ofenden, pues de esa manera nos va a perdonar Dios a nosotros. El perdón es limitado. Como yo perdono, así Él me perdona. ¿Ya? Algunos se preguntan por qué Dios mostró tanta misericordia al rey David, ¿ya? Y eso fue especialmente porque el rey David, a pesar de que tuvo pecados súper graves, súper terribles, siempre reconoció que había pecado, siempre reconoció la ausencia de Dios en su vida, cómo se sentía de mal, pero siempre tuvo misericordia con la vida, con el rey Saúl. David siempre mostró misericordia con el rey Saúl y por eso Dios tuvo tanta misericordia también con el rey David, porque nosotros recibimos de lo que estamos dando. La octava bienaventuranza nos dice que la bendición a los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón. Entonces aquí nos va mostrando como escalitas. Esas son las escalas en las que nosotros llegamos a Cristo. Primero estamos vacíos, luego empezamos a sentirnos mal porque pecamos y todas estas cositas. Luego empezamos a sentir amor por las personas, tener misericordia. Nuestro corazón está limpio. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. En el griego antiguo la palabra limpio de corazón tiene la idea de rectitud, honestidad y claridad. Una persona limpia de corazón es una persona recta, es una persona honesta y es una persona clara, ¿ya? Entonces nos dice que puede haber 2 ideas relacionadas con esto. Uno es de pureza moral interior en oposición a la imagen de pureza o pureza ceremonial, y la otra es de un corazón indiviso, aquellos que son absolutamente sinceros y no divididos en su devoción y compromiso con Dios. Entonces, los limpios de corazón tenemos también la pureza sexual, los pensamientos, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos viendo?
Recuerda que la palabra nos dice tal cual es su pensamiento, tal es él. Tú quieres saber cómo es una persona, mira cómo piensa. ¿Y qué clase de pensamientos estamos teniendo? ¿Cómo estamos alimentando nuestro corazón? ¿De qué tipo de pensamientos? Y la pureza de lo que nosotros somos. Somos personas honestas, somos personas rectas, somos personas íntegras. La integridad, familia, es ser quien tú eres, aun cuando nadie te está viendo. Porque cuando nadie te está viendo, pues resulta que Dios sí te está viendo. Y recuerden que Dios es quien nos da la recompensa. La persona limpia de corazón dice, ellos verán a Dios. Y hay una palabra donde nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso nosotros tenemos que, y la gente dice, no, pero es que Jesucristo ya murió por nuestros pecados, sí, pero también nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y Él nos manda a santificar nuestros cuerpos, porque ya nuestros cuerpos no le pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios. Y tú quieres ver a Dios, pues entonces empecemos a vivir en santidad y a renunciar a todo lo que al Señor le desagrada. Esa es la manera para poder ver a Dios. ¿Ya? Dice que Él hizo esto más o menos en todas las bienaventuranzas, y esto golpea el centro del objetivo cuando dice, bienaventurados los limpios de lenguaje. Él no está diciendo bienaventurados los limpios de lenguaje, ni los limpios de acción, ni tampoco bienaventurados los de limpias ceremonias, o los que los de limpia vestimenta, o los de limpia comida. No. Él simplemente está diciendo bienaventurados los de limpio corazón, pero sabemos que cuando dice limpio corazón está abarcando todas estas cosas, porque una persona limpia de corazón, pues no hay maldad en su corazón para hacer cosas malas, para hacerle daño a nadie. No hay maldad en su corazón para abrir su boca y lastimar con sus palabras. Cuando una persona es limpia de corazón, pues no hay maldad en su corazón para vestirse demasiado sexy, demasiado atrevida para salir a la calle. A pesar de que él no está diciendo nada de esto, pues realmente todas estas cosas abarcan la limpieza en el corazón de una persona, ¿ya? Porque ellos verán a Dios. En esto los de limpio corazón reciben la recompensa más maravillosa, que es que vamos a poder ver a Dios, vamos a gozar una mayor intimidad con Dios, más de lo que cada uno de nosotros puede haber imaginado. Los pecados contaminantes de codicia, opresión, lujuria, engaño, tienen un efecto cegador definitivo sobre una persona, y los de limpio corazón son más libres de estas contaminaciones. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios es el que nos da a nosotros el poder para no ser más esclavos del pecado, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Porque la palabra dice, resistid al diablo y él va a huir. Entonces, cuando estamos limpios de corazón, para nosotros es más fácil de verdad apartarnos de todas estas cosas. Las personas de limpio corazón pueden ver a Dios en la naturaleza. Hay gente que disfruta la naturaleza al máximo. Va y disfruta del aire que respira, disfruta de los árboles, disfruta de la arena, del sol. ¿Por qué? Porque lo ve a Dios en todo, las montañas, y alaba a Dios. Qué hermosa creación, Señor, qué hermoso lo que hiciste. La persona de limpio corazón puede ver a Dios a través de la palabra de Dios. Por eso es que cada vez queremos más, porque sabemos que en la Biblia, pues ahí está Dios, su palabra, lo que Él manda, lo que Él hizo, lo que Él espera de nosotros, sus promesas, sus mandamientos. Las personas de limpio corazón podemos ver a Dios en este grupo. Podemos ver a Dios acá y decir, Dios está aquí, Dios nos ha unido con un propósito, en Dios no hay casualidades, y podemos ver que a pesar de que no nos conocemos, pues sentimos que estamos ahí para apoyarnos como familia de Cristo que somos, ¿ya? Y por último, la relación íntima con Dios debe convertirse en nuestra mayor motivación para esa pureza, ¿ya? Debe ser más grande la motivación para lograr la pureza que el miedo a que seas pillado en pecado o que vas a caer en tentaciones. Y mire que
Yo le decía a mi esposo hace un tiempo que cuando yo empecé a evangelizar, Dios me empezó a exigir más, porque yo le decía a mi esposo, uno no puede evangelizar lo que no tiene. Uno necesita la llenura del Espíritu Santo porque es Él el que hace la obra en las personas. Entonces, cuando Él me manda a evangelizar, pues yo ya, fue como un compromiso de santidad conmigo misma, de apartarme de todo lo que tiene que ver con el pecado para que Dios pueda cumplir el propósito en los mensajes, en las personas que escuchan el mensaje, porque de otra manera, sin la ayuda del Espíritu Santo no se puede hacer esa misión. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios con nosotros, ¿ya? Y Él todos los días te va ayudando a un tal punto que tú no anhelas nada del mundo, nada, a pesar de que te gustó tanto el mundo, nada del mundo. ¿Por qué? Porque eso te ha llevado a querer buscar, estar apartada en santidad para Dios. La santidad significa una persona apartada de algo para un propósito. Entonces, todos los que estamos aquí estamos apartados en santidad para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la última nos dice, bendición a los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto no describe a aquellas personas que viven en paz y que buscan la paz en el mundo por media hora, 5 o 6 horas. No, sino que esto nos está hablando de esa paz que vence el mal con el bien. De esa paz que a veces cuando llegamos a los caminos de Dios es difícil. Es difícil pagar con el bien el mal que a nosotros nos hacen. Pero ya cuando vas en un nivel espiritual más avanzado, va a ser más fácil para ti. Es esa paz la que nos está llamando. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una manera que logramos esto es a través del compartimiento del evangelio, ya que Dios nos ha confiado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y eso donde lo vemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. ¿Alguien lo quiere leer? 2 Corintios 5, 18. Amén, Cris. Amén. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Amén. Entonces, mire que aquí está diciendo que todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos dio la tarea de reconciliar a la gente con Él. Entonces, una manera en la que nosotros logramos ser personas pacificadoras es llamar a la gente a que se haga un arrepentimiento y una reconciliación, porque cuando el hombre está en pecado, está apartado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nos dice su palabra. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, pues fiel es Dios y justo que nos perdona nuestros pecados, y Jesucristo vino a traer esa reconciliación entre Dios y el hombre. Cuando nosotros somos personas pacificadoras, lo que hacemos es compartir el evangelio. Todos ustedes comparten el evangelio donde ustedes están, porque todos nosotros tenemos un ministerio. En tu casa, en tu oficina, en la escuela, con las amigas, donde sea hay un ministerio que evangelizar y traer a la gente a que se arrepienta, se convierta y se aparte de sus pecados para convertirse a Cristo. Pero mire que el versículo antes de esto nos habla de la bienaventuranza del limpio corazón. Y estas personas van a ver a Dios, ¿ya? Y luego nos dice que debemos ser pacificadores. Entonces es importante primero ser limpios de corazón para luego poder ser personas pacificadoras. Porque si tú no has tenido tu corazón limpio de resentimiento, de amargura, de enojo, de falta de perdón, pues es muy difícil que seas una persona pacificadora. Porque en vez de calmar una pelea que hay entre la familia, pues das leña al fuego para alborotar todo. ¿Por qué? Porque no tienes un corazón sano. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que tener un corazón sano. O sea, Jesucristo todo lo dio
perfectamente bien por pasitos, para luego poder ser esas personas pacificadoras. Nuestra paz nunca debe ser un pacto con el pecado o una alianza con aquello que es malo. Las cosas que el mundo nos ofrece es una paz pasajera. Jesús dijo, yo no les doy la paz como el mundo se las ofrece. La paz que Dios nos da es una paz que permanece para siempre, a pesar de todos los problemas o dificultades que tú puedas estar viviendo en este momento. Así que esa no es la paz que el Señor nos está mandando a buscar. Es que el Señor dice que bienaventurados los pacificadores, entonces pues yo me voy a buscar la paz porque en el alcohol siento paz. No, esa paz no es la que el Señor te está diciendo, ni es la paz que te da esa mujer que no es tu esposa. Esa no es la paz de la que Él está hablando. ¿Ya? Él está hablando de esa paz que representa al Señor Jesucristo, que Él vino a traer amor, a traer paz, a traer misericordia. ¿Ya? Comúnmente pensamos que este trabajo de traer paz es hacer el trabajo de que dos personas están peleando, entonces pues yo me voy a meter en esa pelea y los voy a dividir. Y esa no es la paz tampoco de la que el Señor nos está hablando. Esa sí puede ser una manera de cumplir la función porque estás tratando de evitar que haya algo más grave, que uno termine matándole al otro. Pero lo que Él quiere realmente es que también uno pueda terminar un conflicto que tú tengas en tu casa con tu esposo, con tu mamá, con tus hermanos, con tus amigas. Es que tú puedas pacificarte y calmarte. Esa es la paz, eso es lo que el Señor nos está llamando, a ser pacificadores cuando nosotros somos partes de un conflicto, cuando somos la persona que estamos siendo afectadas, que estamos siendo víctimas, que estamos siendo ofendidas. ¿Qué tan pacificadores somos en ese momento? No es que, ay, Señor me manda a traer la paz y los voy a separar porque están peleando. ¿Y qué paz estás dando en tu casa? Cuando te están tratando mal y te están humillando. ¿Eres pacificadora en ese momento? ¿Estamos siendo pacificadores o estamos alborotando las cosas? ¿Ya? Entonces, eso es lo que el Señor nos dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La recompensa de los pacificadores es que somos reconocidos como verdaderos hijos de Dios. ¿Ya? Si eres una persona pacificadora, el que es puro de corazón, van a ver a Dios. Pero la persona que es pacífica, esa persona tiene el derecho de ser llamada, reconocida como verdadera hija de Dios. Porque Jesucristo no fue un hombre peleonero. Jesucristo no se andaba peleando con todo el mundo. Él andaba dándole paz y misericordia y amor aún a todos los que le hacían tanto daño. Ellos comparten su pasión por la paz y su reconciliación. El derribamiento de muro entre las personas, lo que yo digo, tratar de traer conciliación entre las personas, no sembrar cizaña para que las personas terminen peleando más o que se terminen odiando. El bendecido de estar entre los hijos de Dios, él es bendecido de estar entre los hijos de Dios, adoptado en su familia, rodeado por hermanos y hermanas a través de las edades. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que somos bendecidos porque estamos en una familia donde todos somos hijos de Dios y sentimos que somos hermanos en Cristo, ¿ya? Porque nos une una misma sangre, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y una misma causa, que fue que Él murió por la salvación de cada uno de nosotros. El capítulo, versículo 10 y 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire qué hermoso. Si tú evangelizas, Jessica es una dura aquí también en el TikTok, y nunca le ofenden, algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal. Pero si eres perseguida, si eres ofendida, si tú, iba a pasar.
El Jesucristo mismo lo dijo, bienaventurados los que son perseguidos, los que los maltraten, los que digan toda clase de mal contra ustedes, los que mientan contra ustedes, gócese, porque tu galardón es grande en los reinos de los cielos. ¿Ya? Porque así como nos están persiguiendo a nosotros, pues recordemos que así persiguieron a los profetas que estuvieron en todos estos hechos históricos en la Biblia. Ellos también fueron perseguidos, y eso que los tiempos de ellos fueron más duros que los nuestros. Ellos sí les fue más duro. Bienaventurados los que padecen persecución. Estos bienaventurados son perseguidos por causa de la justicia y por causa de Jesús. Él dice, bienaventurados los que son perseguidos por mi causa. Vamos a ser perseguidos por causa de Jesús. No es que seamos perseguidos, porque es que déjenme decirle que también hay gente muy religiosa. Entonces hay gente que se dedica a criticar, que se pintó el pelo, que se maquilló, que el maquillaje es del diablo, que las uñas son del diablo, que no sé qué, que se puso un pantalón. Entonces esta gente es atacada por la religiosidad. Ah, no, es normal que me ataquen porque la palabra de Dios dice que bienaventurados los que son atacados por mi causa. No. Los que somos atacados por predicar la palabra de Dios, no por juzgar si la otra se maquilló o no se maquilló, porque yo no sé cuál es la relación que ella tenga con Dios para condenarla porque se maquilla. ¿Ya? Entonces, ese no es la persecución de la que el Señor Jesucristo nos está hablando. No nos confundamos en ese tema, ¿ya? Porque eso es lo que dice la gente. No, pero a mí no me importa que me persigan por decir la verdad. No. A nosotros nos están persiguiendo por hablar la verdad. Varón y hembra los creó. La familia tradicional, no al aborto. Es esa clase de persecución la que está hablando el Señor. No es la clase de persecución porque uno anda criticando a los demás, no, esa no es la persecución de la que él está hablando. Pedro reconoció que el sufrimiento podría llegar a algunos cristianos por razones aparte de la fidelidad de Jesús, y eso está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y 16. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y 16. Amén. La palabra de Dios dice así. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, no debe de avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Amén. Amén. Mire qué hermoso. Él también lo dijo, ustedes están sufriendo que no sea porque roban, matan, no hay menos porque se andan metiendo en cosas que a ustedes no les importan en la vida de los demás. No, si ustedes sufren que sea porque ustedes son cristianos, y si están, en cambio, no es vergonzoso sufrir por ser cristianos, y nos está diciendo, alaben a Dios por ese privilegio de que nos llamen hijos de Cristo, así seamos perseguidos, alabemos a Dios. Alabemos a Dios por ser llamados hijos de Cristo, ¿ya? A eso se refiere ser perseguidos. No porque te metiste en bochinches a criticar a la otra y entonces por eso te persiguieron. ¿Y cuál es lo cristiana que eres si estás acusando a los demás? Ay, no, me están juzgando que porque estoy hablando con la verdad. No, de eso no se refiere el Señor Jesús. Se refiere a los que estamos hablando por la justicia y peleando por la justicia. Los rasgos de carácter descritos en la bienaventuranzas no son valorados ahorita en este tiempo. Todo lo que Jesucristo nos está pidiendo aquí en las bienaventuranzas, esta identidad, este carácter de Jesucristo que debe haber en nosotros no es valorado en este tiempo. Antes nos llaman personas peligrosas, que estamos incitando al odio, ¿ya? Supuestamente somos nosotros los peligrosos, ¿ya? Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperan y los persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí Jesús incluye a los insultos y a la malicia hablada a la esfera de la persecución. No podemos limitar nuestra idea de persecución a solamente oposición física o tortura. Entonces, aquí se refiere
A todo eso Jesucristo, a todos los insultos, a todas las palabras de maldición que nos lanzan. A veces mi esposo cuando se mete en Facebook a defender al inocente que no se puede defender, al bebé que está en el vientre, cómo lo maldicen, cómo le dicen muérete, se le dicen una cantidad de cosas por defender la vida de una criaturita que no tiene cómo defenderse. Entonces, pero en ese mundo estamos. En los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Estamos en los últimos tiempos y la gente tiene el amor tan frío que quieren aprobar la pedofilia. O sea, que todo lo que están haciendo con los niños, no hay amor en el ser humano. Dice, y en los últimos tiempos siempre ha existido la pedofilia, es verdad, pero lo hacían al oculto porque había gente que todavía defendía y condenaba a este tipo de personas. Ahora la quieren legalizar, porque ya no hay amor en el ser humano, ya no hay amor. Una persona sin Cristo no tiene amor, por eso yo le tengo mucho temor a una persona sin Cristo. ¿Ya? Y si tú estás soltero y estás buscando a alguien para casarte, pues trata de que sea una persona con Cristo, porque aún así con Cristo y somos imperfectos. Imagínese una persona sin Dios en su corazón. Un desastre, un desastre. Entonces, hay que cuidarnos mucho. Hoy en día el mundo no tiene amor, la gente no tiene amor. En Mateo 5:10 dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de Dios les pertenece. Estas personas somos perseguidas por causa de la justicia, por hacer lo correcto. Y dice, Dios bendice a estas personas. En Mateo 5:11, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. ¿Ya? Entonces, para las personas que se sienten atacadas, que se sienten perseguidas y que digan, pero es que esto no debería ser así, sí, sí debería ser así, está escrito. Está escrito. Antes, cuando no lo hagan, ¿qué estoy haciendo mal? No me están identificando como un cristiano. No te estás comportando como un hijo de Dios porque no te están criticando. Te quedas calladito, no dices nada del aborto. No dices nada, te vas con tus amigos, los escuchas blasfemar, los escuchas decir un poco de cosas, entonces no te persiguen porque eres un cristiano crispeta, como digo yo. Entonces, si eso está pasando, pues analicémonos. Analicémonos porque somos perseguidos por causa de Jesús. ¿Ya? Dicen cosas malas de nosotros. Esto muestra que Jesús esperaba que las vidas justas fueran vividas según su ejemplo y en honor a Él. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nuestras vidas sean vividas en honor a nuestro Señor Jesucristo. Que así como Él no se defendió por amor a nosotros, pues nosotros por amor a Dios no nos defendamos tampoco. Y lo sigamos reconociendo hasta el final. Y que tengamos claro que en algún momento Él va a venir por su iglesia y otras veces también tenemos que tener claro que vamos a empezar a ser perseguidos. No sabemos en qué momento va a venir el Señor, pero ya estamos empezando a ser perseguidos, ¿ya? Imagínense al punto de que este señor Biden dijo que los hijos no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen al gobierno. O sea, ya empezamos a ser perseguidos simplemente porque no pensamos como ellos, porque no nos vamos en contra de la palabra del Señor. Y estamos empezando a ser perseguidos, ¿ya? Pero esto es lo que Jesús quería, que nosotros vivamos la vida en honor para Él, ¿ya? Sin negarlo. A pesar de que se nos pueda venir todo el mundo encima, estamos viviendo para Jesús, ¿ya? Y como dice mi esposo, cuando empiecen a poner esos chips, ahí es donde nos vamos a dar cuenta realmente quién es el que ama a Cristo y quién le dio miedo seguir luchando, como Él lo dijo, ¿ya? Porque vamos a ser perseguidos cuando no nos queramos poner ese chip. No tomó mucho para que estas palabras de Jesús se hicieran ciertas en sus seguidores, ¿ya? Entonces, familia, gozaos y alegraos. Dice literalmente, podemos traducir esta frase a decir que el perseguido debe saltar de alegría. ¿Por qué? Porque vamos a tener un galardón allá en los cielos. Eso es lo que no tienen ellos, que nos están condenando y nos están persiguiendo y nos están juzgando. Esa gente, esos pedofilios,
Ellos no tienen perdón de Dios, o sea, ellos si no se arrepienten, ellos no tienen ganado el cielo. Nosotros sí tenemos eso ganado, por eso debemos regocijarnos y alegrarnos, porque los perseguidos estamos en buena compañía, ¿ya? Que es la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es, familia, las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo nos enseña hoy es para que meditemos si estas bienaventuranzas tienen rasgos en nosotros. Y si todavía hay una que otra que todavía no tenga rasgo, que todavía estemos trabajando, pues pidámosle al Señor que nos ayude, que Él nos ayude, ¿ya? Pero si somos hijos de Dios, si somos seguidores de Cristo, pues estas bienaventuranzas nos tienen que identificar a nosotros como hijos de Jesús. Bueno, entonces eso, la enseñanza de hoy, familia. Espero que el Señor haya hablado a nuestros corazones como siempre lo hace. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo para irnos? Hable ahora o calle hasta el próximo jueves. Amén. Bueno, familia, entonces vamos a orar. Así Vamos. como nosotros estamos siendo perseguidos también por causa de la palabra de Dios. Así como ustedes nos estaban contando de que sus lives le detienen, sus lives de TikTok, por predicar solamente la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros no entendemos y comprendemos y entendemos por eso el cambio de su cuenta nueva. Sí, pues sí han limitado la cuenta. Hay unas personitas de Venezuela que no se han podido conectar, no sé por qué. Entonces sí estoy creando esa cuenta nueva. Mañana me voy a conectar por ahí. Ahora que vamos a hacer el live de la oración en la cuenta nueva. Igualmente yo les mando el link al grupo para que... Ahí estará presente. Dale, mi preciosa, gloria a Dios. Entonces, eso, familia, yo creo que ya se nos hizo tarde lo que les dije que les iba a enseñar, se los enseño en la próxima clase. No pensé que se iba a hacer tan larga, pero bueno, entonces vamos a orar. ¿Alguien quiere orar para que nos vamos a descansar hasta mañana? Amén. Amén, Adri. Dale. Amantísimo Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta noche, Padre, porque tú nos has permitido, Señor, reunirnos todos aquí, Padre, como dice tu palabra, que todos se reunían y venían a escuchar tu palabra, mi Dios. Padre, te doy la gracia, Padre, por la pastora Joana, Señor, porque has pasado un tizón encendido en sus labios, Padre, y se ha dejado usar, Padre, por lo que tú quieres que ella nos enseñe a nosotros, Señor. Padre, permítenos mantenernos firmes, Señor, cuando alguien venga a atacarnos, Señor. Permítenos mantenernos firmes, Señor, por llevar tu palabra, Señor, a no negarte, Señor. Permítenos alzar en la tierra, Señor. Permítenos ser luz en medio de la tiniebla, Señor. Permítenos llevar tu palabra sin avergonzarnos, Señor. Padre, yo te doy gracias por cada persona que pudo conectarse, Señor, en esta noche y pudo disponer su mente y su corazón para recibir tu palabra, Señor. No simplemente para recibirla, escucharla, Señor, y mañana caminar de largo, Señor, sino que la acuñemos en nuestro corazón para aprender lo que tú no quieres hablar, de lo que tú nos has dejado, Señor, en tu libro, Señor. Padre, permítenos para ponerle en práctica en nuestra vida, Señor, y enseñar a los demás, mi Señor. Permítenos ser misericordiosos con los demás, Señor, así como tú nos hablas en tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona, mi Dios. Tú conoces las peticiones en su corazón, Señor. Oramos por cada una de ellas, Señor, para que tú te regocijes, Señor, y que ellos puedan entender, Padre, por el proceso que ellos están pasando, Señor, que tú estás con ellos de la mano. Te doy la gloria y la honra, Señor, en esta noche, Padre, y te damos la bienvenida a nuestra vida, Padre, para poder descansar, Señor, en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Amén.
Gracias, Adri, gracias por esta oración tan hermosa. Entonces, familia, nos vemos mañana. No puedo leer los comentarios porque no me deja la computadora, pero espero que hayan contestado los otros que estamos conectados. Familia, Dios me los bendiga. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en el TikTok nuevo. Ahí nos vamos a estar conectando y pasen una linda noche. Bueno, que Dios les bendiga. Bendiciones, que Dios me los bendiga. Amén, Bye. chao. Chao, chicas. Bendiciones. Chao. Gracias, Johanna. Dios te bendiga, Dianita.